En este vídeo os voy a hablar de las claves de los métodos de entrenamiento. Es un vídeo que llevo posponiendo un montonazo de tiempo. El guión lo tengo hecho desde hace fácilmente medio año, o más de medio año. Así que vamos a darle caña antes de que se me caduque el guión. No sé si me entendéis. Bien, espero que todo lo que comente aquí os sea de ayuda a la hora de comprender más por qué seleccionar un tipo u otro de métodos de entrenamiento, para que también de esa manera podáis tener algunas pautas para que incluso diseñéis vuestros propios métodos de entrenamiento. ¿Qué apartados voy a desarrollar para que entendáis todo esto de los métodos de entrenamiento? Aquí he enumerado 4 apartados específicos. El primero y el más importante es la adaptación fisiológica que se pretende conseguir a la hora de realizar los diferentes métodos de entrenamiento. A partir de ahí, el siguiente apartado clave vendría a ser la selección de las variables de entrenamiento, que aquí con estas variables de entrenamiento tenemos la intensidad, el volumen, la densidad, la frecuencia, incluso si se hace de manera más compleja como la periodización. Por otro lado, otro factor que he puesto también es la selección de ejercicios. Y por último, y este me acabo de añadir porque creo que es muy importante, que viene a ser la gestión a nivel mental. Entonces, ¿qué relación tienen los diferentes factores que os acabo de comentar o puntos determinantes a la hora de seleccionar o diseñar un método de entrenamiento? Pues por un lado, como con el entrenamiento pretendemos conseguir un objetivo y ese objetivo significa una adaptación fisiológica, entonces por su parte las variables de entrenamiento tienen que estar bien optimizadas para que esas adaptaciones fisiológicas se puedan llegar a producir correctamente. Por su parte, los ejercicios deben ser los adecuados para producir de manera específica las adaptaciones fisiológicas que se quieren llegar a conseguir. Y por último, la parte de estado de la gestión mental lo relaciono con la adherencia al entrenamiento y también con aspectos de motivación, para que mientras esa adherencia al entrenamiento que garantice que todos los pasos se vayan a hacer de manera correcta, al medio o largo plazo garantice conseguir los objetivos que se están planteando. Entonces, como veis, todo se va a resumir en garantizar que se puedan llegar a producir esas adaptaciones a nivel fisiológico. Por lo tanto, para comprender cómo pueden funcionar los diferentes métodos de entrenamiento y empezar a hacer malabares con diferentes métodos de entrenamiento, es importante saber cómo funciona el organismo, cómo funciona el cuerpo y cómo se producen este tipo de adaptaciones. Una vez comprendáis cómo se producen ese tipo de adaptaciones, es cuando podéis adaptar esas variables y podéis seleccionar esos ejercicios. Aquí, profundizando en la parte de adaptaciones fisiológicas, hay que tener en cuenta que las adaptaciones se van a producir principalmente según los siguientes aspectos que pueda comentar, que es la especificidad, la sobrecarga, la progresión y la individualización. En cuanto a especificidad, viene a ser que las adaptaciones se van a producir de manera específica según el estímulo al que el cuerpo se ve expuesto, que lo obliga a adaptarse a ese tipo de carga específica. En cuanto al principio de sobrecarga, viene a decir que el estímulo que se produzca a la hora de buscar adaptaciones debe ser lo suficientemente grande como para que el cuerpo se vea obligado a producir adaptaciones. Por otro lado, la parte de progresión es que para garantizar que se pueda seguir progresando, se debe ir progresando en lo que es en esas cargas para que el cuerpo básicamente no se estanque, porque el cuerpo va a tender a acomodarse y a realizar como la ley del mínimo esfuerzo. Si el cuerpo no se ve obligado a mejorar, no va a tender a mejorar. Eso para que lo tengáis en cuenta. Y por otro lado puse la parte de individualización, porque no todas las personas somos iguales. Si bien hay diferentes patrones de entrenamiento que son los más comunes que pueden funcionar a la gran mayoría de gente, aquí lo que os aconsejo es ver qué tipo de estímulos funcionan mejor en vosotros y con cuáles vais a avanzar más, porque puede haber grandísimas diferencias entre una persona y otra, que puede hacer que un método que en principio le funciona a uno, a otro no le sirva para nada. Por ejemplo, aquí he apuntado como factores de esta individualización, factores como el género, individualización a nivel metabólico, del metabolismo que tenga la persona, a nivel mental, al estado actual del deportista. Y aquí, por ejemplo, en cuanto a género, es normal que las mujeres, por ejemplo, te admitan hacer más repeticiones con cargas más cercanas a su 1RM. Obviamente dependerá del caso. Estoy comentando generalidades para que os hagáis una idea. Si un hombre, por ejemplo, con una carga normalmente del 95% de su 1RM se hace a lo mejor 2 repeticiones, a lo mejor una mujer se puede hacer 3, 4, 5 repeticiones con esas cargas. Entonces, como veis, este factor puede ser completamente determinante a la hora de planificar
un sistema de entrenamiento, porque si por ejemplo no se conoce cómo reacciona el cuerpo de cada persona, en este caso que esa ineficiencia a nivel neuromuscular, quizás se podría pensar por un lado que el 1RM, si se hace 5 repeticiones, podría estar muchísimo más alto de lo que realmente está, o por otro lado diseñar entrenamientos con un nivel de repeticiones con unas cargas que puede que no sean las más óptimas para producir las adaptaciones que se quieren llegar a conseguir. Y aquí es cuando me doy cuenta que aquí no había puesto género, sino que había puesto individualización a nivel genético. Me ha salido lo de género, lo siento gente, tengo letra muy jeroglífica. Pero mirad que al final he sacado algunas diferencias con el género. También aquí en género, por ejemplo, tengo entendido que las mujeres pueden llegar a tener mayor tolerancia al dolor. Aquí, por ejemplo, a nivel genético y metabólico, no es lo mismo un deportista que tenga un gran porcentaje de fibras blancas que uno que tenga un gran porcentaje de fibras rojas. Porque, por ejemplo, un deportista con esa mayor cantidad de fibras blancas a lo mejor te puede rendir mejor con ejercicios de corta duración y gran intensidad, como pueden ser unos sprints, como pueden ser levantar cargas altas, y a lo mejor ese otro deportista con mayor proporción de fibras rojas, o que a lo mejor tenga mayores adaptaciones a nivel de captación de energía por medio de las mitocondrias, a lo mejor te puede reaccionar muy bien a exposiciones más submáximas y más prolongadas. Por lo que aquí, como os digo, si bien hay ciertas recetas, uno al final debe conocer cómo reacciona el cuerpo a las diferentes cargas de entrenamiento para poder elegir la más óptima que le pueda llegar a funcionar a uno. Por eso es bueno, sobre todo lo que es al principio, probar con diferentes variables del entrenamiento y analizar cómo va progresando uno. Por eso quizás una buena opción es que probéis diferentes métodos de entrenamiento y llevéis una bitácora para analizar vuestros progresos y así evaluar más o menos cómo tiende vuestro cuerpo a reaccionar. Y luego, por otro lado, lo que es aquí con el estado mental, por mucho que en el papel se pueda poner que una persona deba, por ejemplo, imagínate, le pones a uno que tiene que hacer un 5x5 de peso muerto y como a nivel mental quizás no son cargas que tolera bien, a lo mejor te hace las 2 primeras series de manera correcta y después como a nivel mental no le da, entonces después pincha y eso va a hacer que no puedas llevar esas cargas de entrenamiento de manera progresiva, aparte de que no cumplir con los planteamientos de entrenamiento puede causar una desadherencia y una desmotivación con respecto al programa porque no se están cumpliendo con los objetivos. Entonces es muy importante esta equilibración a nivel mental. Y por último aquí ponía de el estado actual, que es que los métodos de entrenamiento, los planteamientos, las rutinas que se creen deben tener cierta flexibilidad para poder adaptarse al estado que tenga el deportista a la hora de realizar los diferentes entrenamientos. Porque por decir, tú puedes poner una rutina la hostia de detallada y súper bien y por ejemplo que el deportista tiene que tirar con 10 series de 10 repeticiones con 100 kilos en sentadilla. Entonces, en principio sobre el papel, según la progresión, debería poder realizar ese entrenamiento, pero imagínate que ese deportista por lo que sea va fatigado del sistema nervioso, que por lo que sea por cosas del trabajo no pudo dormir bien y descansar bien esa noche y te llega el entrenamiento y a lo mejor te hace las 3 primeras series a 10 y en las siguientes no te completa las repeticiones. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer en estos casos? Como veis en este caso, si por ejemplo se fuerza a que el deportista haga sí o sí esas 10 series de 10 repeticiones con esos 100 kilos en sentadilla, es un ejemplo, obviamente, pues por un lado puede que no lo consiga. Por otro lado, si lo consigue quizás sería a costa de cambiar las diferentes variables del entrenamiento, en este caso por ejemplo la densidad de entrenamiento, lo que cambiaría el estímulo del entrenamiento. Por decir, en un principio porque estoy entrenando hipertrofia quería hacer estas 10 series de 10 repeticiones con un descanso de alrededor de 72 segundos entre series y por lo que sea un día no puedes completarlo, pero quizás sí lo puedes completar con 3 minutos de descanso entre series, lo que puede cambiar totalmente el estímulo al meter menos estrés metabólico. Entonces, como veis, depende de la persona, hay que adaptar el entrenamiento a la persona, no que la persona se adapte al entrenamiento, cuidando que se vayan consiguiendo de manera progresiva los diferentes objetivos con el tiempo. Y aquí viene en la parte también mental, los objetivos deben ser planteados de manera razonable. Es mejor plantear objetivos más alcanzables, más realistas, tener buenos objetivos a corto y medio plazo que objetivos muy exigentes que luego pueda producir desmotivación y esa desmotivación puede producir menos rendimiento durante los entrenamientos. Ese menos rendimiento durante los entrenamientos va a producir que quizás los entrenamientos sean de menor calidad o con unas cargas inferiores a las que se necesita para poder sobrecargar y por lo tanto progresar. Entonces, como veis, ese es un ciclo vicioso y son muchos aspectos que hay que saber cuidar adecuadamente. Aquí, por ejemplo, en esta parte de estado actual y esta flexibilidad a la hora de plantear los diferentes programas de entrenamiento, también se puede ver, por ejemplo, cuando un deportista tiene una lesión. Si no tienes métodos de entrenamiento
entrenamiento que puedan ser flexibles y se puedan adaptar, por ejemplo, a ese tipo de lesiones, al final puede ser algo problemático y puede impedir que se puedan conseguir los mejores resultados posibles. Entonces, en adaptaciones fisiológicas, y ya para comentaros algunas cifras clave que os pueden ser de interés, por ejemplo, si hablamos de repeticiones a la hora de realizar ejercicio de fuerza, si hablamos de repeticiones máximas, por ejemplo, hasta el fallo, en principio las repeticiones para entrenar de manera más efectiva, si el enfoque está en fuerza, es de 1 a 5 repeticiones. Para buscar la hipertrofia, en principio lo más óptimo es de 6 a 15 repeticiones, y luego ya a partir de 15 repeticiones ya sería lo que es fuerza-resistencia. También aquí con un pequeño inciso de 1 a 8 repeticiones serían las óptimas para mejorar lo que es la potencia y la explosividad. Entonces, ¿esto es un dogma absoluto inquebrantable? No, porque estos son pautas simples, sencillas, que son herramientas para poder facilitar, hacer más sencillo este diseño de los métodos de entrenamiento. Pero hay que comprender qué se busca y por qué estas repeticiones están funcionando o pueden llegar a funcionar. Y aquí, por un lado, se puede entender según la adaptación que se va a conseguir con los diferentes estímulos. Aquí lo he puesto en 3 líneas, no sé cómo comentarlo, así que os cuento las 3 líneas que están relacionadas con las repeticiones, ¿vale? A ver si así me desbloqueo. Entonces, repeticiones bajas con alta intensidad estarían implicando principalmente a nivel neuromuscular. Y como son cargas altas, entonces por un lado tiene mayor tensión mecánica. Esa tensión mecánica también, por los estímulos externos, por el reclutamiento de fibras, es como que optimiza esa coordinación de los diferentes músculos, esas fibras musculares y en general los impulsos nerviosos a la hora de producir fuerza. Y también estas repeticiones estarían relacionadas con la vía energética de ATP y fosfocreatina, que para que os hagáis una idea, ante esfuerzos máximos, esta vía de ATP y fosfocreatina puede durar entre alrededor de 3-6 segundos más o menos. Por eso, para deportes de fuerza, para las personas que quieran usar suplementación, puede ser aconsejable suplementarse con creatina. Y aquí lo que se suele decir es que, por ejemplo, les permite realizar un par de repeticiones más, ya que estos depósitos de creatina están más llenos. Por otro lado, por la línea de hipertrofia, entonces tenemos que esas repeticiones entre 6 y 15 pueden producir adaptaciones a nivel estructural porque tienen un equilibrio entre esa tensión mecánica que producen las cargas más o menos altas y el estrés metabólico a la hora de realizar ese tipo de repeticiones. Y ese estrés metabólico se debe a que pasados esos 6 segundos con intensidad máxima, entonces el cuerpo, para poder producir energía con la que pueda realizar ese movimiento a esa intensidad, entonces tiene que tirar de la vía glucolítica, y como no da tiempo a que se pueda metabolizar de manera más eficiente con oxígeno, entonces se produce esa energía por una vía menos eficiente y que encima crea más fatiga por la producción de ácido láctico. Entonces estamos hablando que con este tipo de repeticiones, que más o menos traducido en tiempo pueden ser repeticiones que van entre 30 a 45 segundos a unos 72 segundos más o menos, estaríamos hablando de una vía energética que sería anaeróbica láctica, porque se produce gran cantidad de ácido láctico por la degradación de las partículas de glucosa. Entonces, en este punto, para aumentar el rendimiento es óptimo tener los depósitos de glucógeno bien llenos para rendir mejor en este tipo de estímulos, y en este tipo de vía energética más o menos a esas intensidades se puede mantener unas duraciones de alrededor de 3 minutos, que traducido por ejemplo en ejercicios de carrera podrían ser unos 800, unos 1000, 1500 más o menos. Entonces aquí tenemos que estas adaptaciones de hipertrofia se producen por estrés metabólico, por tensión mecánica y por el daño de las fibras. Y aquí, por ejemplo, entre estas 1 y 15 repeticiones podemos ver lo que es las diferencias entre los diferentes tipos de hipertrofia predominante que se puede llegar a conseguir, aunque todas se suelen conseguir a la vez. Si por ejemplo tenemos más tensión mecánica y menor estrés metabólico, se va a predominar a tener adaptaciones a nivel neuromuscular, y si se llega a conseguir hipertrofia podría llegar a ser predominantemente la sarcomérica, ya que al exponer al cuerpo a tensiones altas el cuerpo se adapta teniendo, digamos, una estructura más fuerte para poder asumir esas cargas. Y lo de más repeticiones, como la vía energética y ese estrés metabólico viene de la glucólisis, la parte de ácido láctico, entonces el cuerpo se pueda llegar a adaptar aumentando lo que es los depósitos de glucógeno para de esa manera tener más energía para poder realizar más contracciones. Y por último, la última línea, la de fuerza-resistencia, al cuerpo estar expuesto a tener que hacer más repeticiones, se va a tender a adaptar en la captación de energía, por lo que va a tender, por ejemplo, a ser más eficiente, o según se va manifestando la fatiga, cambiar lo que es los patrones de coordinación intramuscular para, por ejemplo, que según se va fatigando las fibras, ir pasando a otras que no están fatigadas y así ir alternando para poder mantener el movimiento de manera continua. Contrario a que, por ejemplo, cuando se realizan
realizan ejercicios con una tensión y una intensidad máxima en la que todas las fibras se ven reclutadas a la vez y por lo tanto se pueden fatigar a la vez, lo que luego hace que se pueda llegar a impedir el movimiento. Entonces, aquí me he enrevesado mucho, lo siento mucho si también he dicho alguna imprecisión, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Con esta parte que estoy comentando aquí, que realmente, independientemente de las repeticiones que hagamos, si tenemos en cuenta los factores clave a la hora de producir las diferentes adaptaciones, entonces podemos cambiar muchísimo lo que es los tipos de entrenamiento que se pueden realizar. Por ejemplo, si para producir adaptaciones en hipertrofia necesitas estrés metabólico y tensión mecánica que se produzcan daño muscular, estas adaptaciones se van a manifestar cuando se manifiesten no tanto estas repeticiones, sino estas características que os estoy comentando. Entonces, si por ejemplo tenemos un entrenamiento que si en principio está centrado en la fuerza, que a lo mejor está trabajando con pocas repeticiones, pero que por el cúmulo de repeticiones totales acaba produciendo un estrés metabólico, pues puede ser factible que pueda llegar a producir adaptaciones a nivel de hipertrofia. Es por decir, si sobre el papel, de manera superficial, se dice por ejemplo que hacer 2 repeticiones es algo súper específico para entrenar fuerza, si por ejemplo se hacen esas 2 repeticiones en un clúster de, imagínate, de 20 series y haces 2 repeticiones, descansa 10 segundos, otras 2 repeticiones, descansa 10 segundos, otras 2 repeticiones, entonces vas a tener una gran tensión mecánica y un estrés metabólico, entonces al final por otros planteamientos se van consiguiendo los objetivos finales. O también, por ejemplo, se pueden empezar con cargas máximas y luego ir bajando las cargas y seguir haciendo repeticiones, y las primeras repeticiones son por ejemplo de fuerza pura. Cuando ya no puedas levantar más, a lo mejor le quitas carga y sigues haciendo repeticiones y ya te metes en los rangos de hipertrofia y tienes tensión mecánica y estrés metabólico, y luego le sigues quitando carga, sigues haciendo repeticiones y te metes en la parte de fuerza-resistencia. Solo que no es lo más eficiente, pero quizás es un poco parecido a lo que hacen, por ejemplo, las personas que practican CrossFit, que van jugando con estas diferentes variables de entrenamiento con otros tipos de planteamientos. Por otro lado, también, si buscamos, por ejemplo, adaptaciones a nivel cardiovascular, es importante conocer los diferentes umbrales que existen a nivel respiratorio para poder enfocar lo que es los entrenamientos a lo que se plantea conseguir. Y estos umbrales respiratorios son importantes en estos deportes porque va a determinar en qué momento se puede llegar a producir más fatiga. Porque, por ejemplo, tenemos el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. El umbral aeróbico, que viene a ser el primero y que podéis controlar, por ejemplo, si al hacer una actividad aeróbica podéis tener una conversación fluida, sin que, por ejemplo, vayáis jadeando a la hora de hablar, aunque lo suyo también puede ser que lo controléis según el pulsómetro con diferentes fórmulas. En este va a predominar lo que es la quema de grasas. Aquí es donde viene lo que hacen muchos culturistas, que más que ponerse a correr como un salvaje, se van, por ejemplo, a caminar 1 o 2 horas porque van a hacer este ejercicio por debajo de este umbral, buscando esa quema de grasas específica. Si bien es cierto que también hay que entender que otros métodos como los HIIT, o sea, los entrenamientos de alta intensidad, lo que producen es un aumento de metabolismo que también se puede traducir en esa mayor quema de grasas, pero por una deuda de oxígeno que tiene el cuerpo que incrementa el metabolismo a la hora de recuperarse de esos impactos. Estos impactos por debajo del umbral aeróbico en principio vienen a ser como que lo que hagas por debajo de este umbral, las calorías que quemes aquí son las que has quemado aquí, y luego como no tienes ese impacto metabólico, entonces no te va a elevar el metabolismo más después, pero depende de las estrategias que tenga cada uno. Luego el siguiente umbral vendría a ser el umbral anaeróbico, que en lo que es en esta franja de aquí, es cuando digamos que el cuerpo más o menos puede controlar lo que es los niveles de ácido láctico, por lo que más o menos de manera general, mientras los depósitos de glucógeno aguanten en esta franja de intensidad, va a tener más o menos a raya la fatiga hasta que se acaben esos depósitos de glucógeno, y cuando se pasa este umbral de aquí es cuando ya los niveles de lactato se empiezan a disparar, porque el ejercicio más intenso solicita mucha energía de manera muy rápida para entrenar todas estas capacidades que también en cierta medida pueden verse relacionadas en el entrenamiento de fuerza. Si por ejemplo incrementamos este umbral, lo que va a significar es que vamos a poder realizar ejercicio a una intensidad relativa superior sin llegar a manifestar esa fatiga. Por eso personas que tienen este umbral muy alto pueden llegar a hacer actividad con una gran intensidad de manera muy prolongada. Esto, por ejemplo, tú ves a un corredor de maratón que puede ir a una velocidad bestial y puede aguantarte así durante horas. Pues es probable, aparte de por cosas ergonómicas, de técnica de carrera y todo eso, que es que tenga este umbral tan alto que aunque corra muy rápido, como no lo cruza, entonces mientras tenga los depósitos de glucógeno no se fatiga, entonces puede seguir corriendo a esa intensidad. Y de hecho, mientras más grande sea este umbral, más óptimo va a ser ese consumo de los depósitos de glucógeno, y mientras más tiempo pase desde el inicio de la actividad, por decirlo de alguna manera, más se va a tender a utilizar los depósitos de grasa. Lo voy a resumir muy rápido porque aquí me estoy enredando demasiado y me disculpáis. Entonces, básicamente, si queremos trabajar lo que es este umbral
para intentar incrementarlo, aunque es muy genético, sería trabajar con estímulos de 3 a 6 minutos a máxima intensidad, que viene a ser, por ejemplo, de trabajar el VO2+. Ya otras cosas es cuando ya vamos a entrenamiento directamente anaeróbico total, en el que se encharca totalmente, que vienen a ser como los sprints, pero en esos casos ya se pasa totalmente lo que es las vías respiratorias. Es más o menos anaeróbico y son estímulos que van de 1 a 6 segundos sin fatiga, y a lo mejor más hasta minuto y medio, que si os fijáis son los tiempos que se realizan principalmente cuando se entrena hipertrofia, que llegan a producirse esta fatiga. Entonces, si queremos mejorar este V2+, los estímulos deben ser de una intensidad muy alta para producir adaptaciones y que dure alrededor de 3-6 minutos. Si queremos trabajar la parte aquí del medio, serían estímulos de entre 15 y 60 minutos, y si queremos trabajar por debajo de este umbral, pues ya sería ahí más de los 60 minutos. ¿Por qué? Porque también aquí lo que se dice es que realmente hasta que no pase media hora no se empiezan a gastar lo que es los depósitos de grasa, porque todavía, digamos, está muy predominante lo que es la vía de utilizar la glucosa como vía de energía, no la de grasas. Entonces, por eso muchos programas de entrenamiento son muy extensivos. También aquí comentaros que si tenéis programaciones de este tipo de entrenamientos más serias, suele alternarse el volumen de entrenamiento en dos extremos. Por ejemplo, si tú vas a competir en 1000-2000 metros, no vas a correr todos los días 1000-2000 metros, básicamente porque el cuerpo necesita tiempo para aclarar toda esa fatiga, ese lactato acumulado en sangre. Entonces lo más probable es que unos días haga unas series de 3 a 6 minutos, lo que van a ser, por ejemplo, series de 1000, de 800 a 1500, alguna de 2000 metros, y otros días van a tender a el lado opuesto, por debajo del umbral, haciendo rodaje largo en plan de más de una hora, aunque depende de muchos métodos. Este método que os digo es meter aquí el estímulo específico de competición, y para recuperar hace este debajo del umbral, que puede ser más eficiente a la hora de recuperar. Cosas muy raras, me he regresado demasiado, ahí disculpadme, recordar que el guión lleva hecho mucho tiempo entonces las ideas no las tengo tan frescas, ¿vale? He hecho un pequeño repaso por encima antes de hacer el vídeo y poco más. Ya si tengo que hacer otro vídeo, hago otro vídeo preparándomelo mejor, ¿ok? Ya dejando la parte de adaptación fisiológica a un lado y pasando a las variables de entrenamiento, recordar que ya hice un vídeo sobre las variables de entrenamiento. Estas variables deben estar centradas en producir los estímulos específicos que produzcan sobrecargas y con los que se pueda progresar, teniendo además en cuenta que se debe garantizar lo que es la recuperación del deportista, ya que las adaptaciones se producen cuando se descansa, no cuando se entrena. Y aquí, ¿qué cosas puedo decir? Y esto lo voy a abordar con ejemplos. Si por ejemplo uno quiere adaptaciones puras en fuerza, como estas adaptaciones puras en fuerza se producen principalmente a nivel neuromuscular, la variable más relevante en este caso debería ser la intensidad del entrenamiento. Y si por ejemplo la frecuencia y densidad de entrenamiento va a perjudicar a que no se pueda entrenar de manera intensa porque el cuerpo tiene fatiga, ya sea intrasesión o entre sesiones, va a perjudicar que esa intensidad pueda ser lo suficientemente alta para producir este tipo de adaptaciones, y por lo tanto va a sabotear lo que es los objetivos de entrenamiento. Aquí volviendo a la segunda parte y la parte de hipertrofia. Si por ejemplo por hipertrofia se consigue con estrés metabólico, tensión mecánica, y eso produce daño muscular, si por ejemplo no controlamos bien la frecuencia y la intensidad del entrenamiento, podemos tener que, si hacemos entrenamientos demasiado intensos, si no se llega a tener suficiente volumen de entrenamiento, no llega a tener ese estrés metabólico, por lo que las adaptaciones quizás no sean las más óptimas. Si por ejemplo la frecuencia de entrenamiento es demasiado alta y no se puede entrenar de manera intensa, aunque sí se entrene con más volumen de entrenamiento, como no se tiene la tensión mecánica suficiente, igual no se llega a estimular totalmente la hipertrofia porque faltaría tensión mecánica. Entonces, como veis, al final las diferentes variables de entrenamiento simplemente se tienen que adaptar a que los entrenamientos se puedan llegar a hacer con una calidad adecuada, o sea, que los estímulos durante los entrenamientos se garanticen que son los adecuados para el objetivo que se quiere conseguir, y luego garantizar que los periodos de descanso sean adecuados para que se puedan seguir realizando esos estímulos y que el deportista esté progresando correctamente con esa recuperación. Por decir, si tienes un deportista que aunque tenga fatiga, al meter una frecuencia alta de entrenamiento, te entrena con una intensidad y con un volumen de entrenamiento adecuado que puede producir las adaptaciones, aunque esté esa fatiga, se podría llegar a seguir entrenando aunque el descanso no sea total. Por eso hay ciertos programas de entrenamiento que sobrecargan muchísimo lo que es el cuerpo del deportista y luego tienen periodos de descarga que incluso puede ser total, en plan de te tiras 3-4 semanas entrenando como un burro y luego al final del mes te tiras una semana de descanso total en el que el cuerpo va a producir principalmente las adaptaciones. Entonces, aquí en las variables de manera sencilla y clave es lo que os comento. Se puede jugar como queráis con estas variables de entrenamiento mientras los estímulos que se estén produciendo sean los adecuados al objetivo que queráis conseguir. A partir de ahí, la individualización de la cual os hablé al principio va a ser la clave.
Habrá personas que van a recuperar mucho más rápido y puedan, por ejemplo, entrenar con una intensidad alta, un volumen alto y una frecuencia más alta, y otros que necesiten mayor periodo de descanso, unos que puedan trabajar con mayor volumen y menos intensidad, otros que puedan trabajar con más intensidad y menos volumen. Eso dependerá de cada persona y por eso hay que adaptar y garantizar que los estímulos sean adecuados a lo que se quiere conseguir. Luego, en cuanto a la selección de ejercicios, aquí he puesto como que hay que tener en cuenta el orden con el cual se van a ejecutar y también hay que elegir correctamente qué ejercicios, y volvemos a lo mismo. Tanto el orden como los ejercicios tienen que garantizar las adaptaciones que queremos llegar a conseguir, por lo tanto deben regirse por los principios de especificidad e individualización. Y aquí, por ejemplo, ¿qué os puedo decir? Que si, por ejemplo, tenemos un objetivo de fuerza, como la fuerza está relacionada con el sistema nervioso, si hay fatiga a nivel neural, los estímulos puede que no sean los más adecuados, porque el sistema nervioso no se puede estimular en su máximo esplendor si está fatigado. Así que aquí, por un lado, los ejercicios que van primero, si el objetivo es la fuerza, deberían ser los más exigentes a nivel neural y también los que puedan tener esa mayor complejidad a nivel motor, que va a ser que, por ejemplo, si los posponéis, no se puedan realizar con la intensidad suficiente o con una calidad inferior que incluso pueda exponer a la persona a tener lesiones. Por eso, por ejemplo, al principio es cuando se realizan ejercicios como los de halterofilia, ejercicios multiarticulares. Si solo se está entrenando a nivel neural en patrones motores, también gestos técnicos, si se quieren perfeccionar, se deben realizar al principio por esta parte de evitar la fatiga del sistema nervioso. Si bien es cierto que cuando ya se dominen, si en la disciplina deportiva estos gestos tienen que realizarse con fatiga, pues también se tiene que adaptar el cuerpo a que se realicen con fatiga. Pero primero hay que garantizar que el gesto sea perfecto y luego ya le metemos la fatiga, no aprender los gestos con fatiga. En cuanto a la selección de ejercicios, pues aquí igualmente tienen que realizarse de manera específica según lo que se pretende conseguir. Si lo que se pretende con el entrenamiento es mejorar el rendimiento deportivo, los gestos de los ejercicios deberían tener transferencia a ese gesto final que se pretende conseguir. Aquí la selección sería de menos a más especificidad, depende de qué programa se esté haciendo. Por ejemplo, si tú quieres mejorar la capacidad de salto, el ejercicio más específico sería hacer el propio salto que vas a hacer. Por ejemplo, si vas a hacer un mate, el salto que haces a canasta. Uno menos específico podría ser un salto vertical normal. Un ejercicio menos específico pero del cual podemos esperar transferencia a ese ejercicio final podrían ser unas sentadillas. Y el menos específico, ¿cuál podría ser aquí? Pues a lo mejor una extensión de cuádriceps en máquina. Entonces, la selección de ejercicios, mientras más específico, mejor. También los ejercicios más complejos, por ejemplo los ejercicios multiarticulares, como requieren de mayor implicación del sistema nervioso, en general tienden a ser más eficientes a la hora de producir diferentes adaptaciones. Si bien es cierto que todo esto dependerá del gesto técnico específico del deporte que se quiera realizar. Si por ejemplo ya nos vamos a partes más aisladas, como por ejemplo desarrollar una musculatura específica, es cuando podemos tener cabida a los diferentes ejercicios de aislamiento a la hora de buscar adaptaciones concretas, como por ejemplo evitar ciertos desbalances, desarrollar una musculatura por objetivos estéticos, etcétera. Entonces, tener claro los objetivos que uno tiene es muy importante, porque en un planteamiento normal de entrenamiento, realizar ejercicios de aislamiento al principio, como son ejercicios que pueden ser menos específicos a un gesto deportivo y que pueden fatigar una serie de grupos musculares que, si luego se hacen ejercicios más complejos, puede llegar a sabotear los estímulos con ejercicios más complejos. Por decir, si tú por ejemplo fatigas primero por ejemplo los bíceps, los tríceps o los deltoides y luego haces por ejemplo ejercicios como pueden ser unas dominadas, un press militar, un press de banca, si haces esos estímulos al principio, luego las cargas con las que vas a poder tirar los otros ejercicios más complejos van a tender a ser inferiores porque estás rompiendo la cadena cinética. En el caso por ejemplo del press de banca, pues fatigando lo que es los tríceps o los deltoides, entonces el estímulo general puede llegar a ser inferior. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si por ejemplo cuando estás haciendo esos ejercicios más complejos todo el estímulo se lo están llevando los grupos grandes y estos músculos pequeños quedan rezagados, como por decir en un press de banca que solo crezca por ejemplo el pectoral y no crezca el tríceps, en unas dominadas que solo crezca el dorsal y no crezcan los bíceps, pues aquí es donde puede llegar a ser interesante darle más prioridad a este tipo de ejercicios de aislamiento, pero ya más como una compensación. Pero en general no debería ser el foco principal de la rutina de entrenamiento que diseñéis, porque sobre todo el rendimiento, si ya nos enfocamos por ejemplo a la hora de producir fuerza e hipertrofia, ¿cuáles son los factores clave?
la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. ¿Con qué tipo de ejercicios vamos a producir mayor tensión mecánica? O sea, ¿con qué tipo de ejercicios podemos levantar cargas más altas? ¿Con qué tipo de ejercicios vamos a producir mayor estrés metabólico? Y por lo tanto, ¿con qué ejercicios vamos a producir mayor daño general? Por decirlo de alguna manera, mayor impacto en el cuerpo con los ejercicios multiarticulares. Por decir, no es lo mismo realizar press de banca con 120, 130 kilos que realizar lo que es aperturas con mancuernas de 20, 30 kilos cada mano. Aquí en este ejemplo se puede estar aislando más el pectoral y se puede estar estimulando más. Sí, pero también otros factores como la tensión mecánica total, al ser cargas inferiores y quizás el estrés metabólico general, no se están optimizando del todo. Entonces, por eso, estos de aislamiento es mejor ponerlos después, aunque como os digo, depende del objetivo, se pueden poner antes. Y aquí hablando un poco por encima de diferentes métodos de entrenamiento, después de todo lo que os he comentado, para comprender más o menos qué estímulos pueden tener, pues por ejemplo aquí, el método 5x5, siempre que se realice con una intensidad máxima, ¿qué podemos esperar de él? Pues dependiendo del caso, obviamente todo esto dependerá de cada caso. Habrá personas que admitan más cargas, otras que menos, pero en principio lo que podemos ver es que es un entrenamiento que tiene cargas altas y que puede producir estrés metabólico, a ser varias series, lo que podría llegar a producir fuerza e hipertrofia. Luego, por otro lado, el método de 5-3-1 podríamos ver así de manera superficial que es un entrenamiento que va progresando a cargas más altas con menos fatiga, por lo que podría tener mayor impacto a nivel neuromuscular, por lo que podría producir mayores adaptaciones a nivel de fuerza sin quizás adaptaciones en hipertrofia porque no tiene tanto estrés metabólico. Por otro lado, los métodos Wader, que vienen a ser métodos centrados en entrenar los diferentes grupos musculares de manera más aislada, más analítica, y aquí es donde pueden entrar, por ejemplo, las biseries, las series gigantes, las triseries. Lo que tendríamos principalmente es una implicación del estrés metabólico y quizás con este sobreestrés también producir daños en las fibras musculares. Simplemente en estos casos diría que con que los primeros ejercicios que se hagan tengan unas cargas lo suficientemente altas para meter tensión mecánica, pues también perfectamente pueden llegar a funcionar. Por no decir que también este tipo de métodos parece ser que para personas que están utilizando chucherías, que están utilizando ayudas, como son sistemas que parece que mueven más lo que es la sangre y es como que pueden meter más nutrientes al músculo, puede ser que esas ayudas que están utilizando el cuerpo las asimile de manera más eficiente, más efectiva. Eso también tenerlo en cuenta. Luego, si pasamos al tipo de entrenamiento full body, ¿qué tenemos? Pues tenemos entrenamientos que trabajan el cuerpo entero. Entonces aquí, por ejemplo, este tipo de entrenamientos, al ser entrenamientos que mueven mayor masa muscular, son entrenamientos que pueden tener mayor impacto a nivel metabólico. También de esa manera los ejercicios que se deberían realizar para poderlos realizar de manera más óptima deberían ser multiarticulares, o sea, ejercicios más complejos, y quizás también con ese impacto que tiene el cuerpo son entrenamientos que requieran una frecuencia de entrenamiento más baja para darle al cuerpo el tiempo de recuperación adecuado para que se pueda recuperar. Luego, por otro lado, pasando a los torso-pierna, empuje-tracción, pues si partimos desde el punto de partida que comenté en la parte full body, vendría a ser como una especie de combinación entre lo que viene a ser un wader y un full body. Y lo que buscaría, por ejemplo, es jugar con las diferentes variables de entrenamiento para que mientras se esté entrenando un grupo, un torso y la tracción, el empuje en la pierna, estén descansando y de esa manera a lo mejor poder entrenar de una manera más frecuente. Luego, otro método que tengo aquí que se llama el método Grease the Grow. Este método trataba de a lo largo del día, por ejemplo, imagínate que tienes una barra de dominadas en el marco de la puerta y que quieres mejorar en dominadas, y cada vez que pasas enfrente del marco de la puerta te haces 5 o 10 dominadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué tendríamos con este método Grease the Grow? Pues tendríamos sobre todo adaptaciones a nivel neuromuscular y a nivel de gesto técnico que pueda hacer que el movimiento se haga de manera más eficiente, y también podríamos tener un entrenamiento con un volumen de entrenamiento acumulativo a lo largo del día que quizás, por ejemplo, un entrenamiento por separado te hagas como mucho 50-60 dominadas en total, pero si haces este método Grease the Grow, igual en total, imagínate 100 dominadas al día y durante una semana. Entonces, claro, esto va a producir adaptaciones a nivel neuromuscular por la mejora del gesto técnico, y también el volumen de entrenamiento puede producir adaptaciones a nivel metabólico a la hora de adaptar esta musculatura, y es probable que se puedan conseguir más repeticiones y mejora el gesto técnico con este tipo de métodos. También tener en cuenta que a la hora de realizar estos gestos, como se da mucho tiempo entre estímulo y estímulo, en principio se deberían hacer con poca fatiga, así que es factible ver este tipo de adaptaciones. Luego, por ejemplo, el método Bilbo, según lo que he visto de manera superficial, voy a centrarme en la parte de utilizar el tiempo de ejecución. Si durante este tiempo de ejecución las tensiones voluntarias se hacen de manera máxima y se intenta ir al máximo, es muy similar a lo que puede ser un sprint de 100 metros. También ese espacio temporal estaría delimitando también el estímulo a nivel metabólico que se está haciendo. Por lo que aquí simplemente mientras la tensión que se produzca llega a ser lo suficientemente alta, creo que es factible que se puedan llegar a producir adaptaciones a nivel de fuerza
y a nivel de hipertrofia, ya que en cierta medida estamos metiendo un estrés y un daño muscular y simplemente el factor que podría faltar sería el de tensión mecánica. Entonces, mientras ese estímulo sea suficientemente grande para producir adaptaciones, perfectamente podría llegar a funcionar. Y en caso también de la fuerza, quizás, aunque la tensión no sea lo suficientemente alta para producir adaptaciones de manera directa en el sistema nervioso, o para decir que son entrenamientos puros de fuerza, quizás sí pueda mejorar los niveles de fuerza, no tanto por esa vía, sino por la perfección del gesto técnico, haciendo, digamos, un movimiento más eficiente que luego con una transferencia, con un entrenamiento específico de fuerza, se pueda traducir en mayores ganancias también en fuerza. Entonces, todo sería verlo y ver cómo está respondiendo cada persona. Luego los clústeres, que los clústeres son conglomerados. ¿Qué podemos tener con los clústeres? Pues podemos trabajar con una intensidad mucho más alta y que el volumen total de entrenamiento sea con una intensidad alta, y los descansos entre los diferentes conglomerados nos está permitiendo poder realizar tensiones más altas de una manera, digamos, más frecuente, lo que podría significar entrenamientos con una mayor intensidad y con un mayor volumen, lo que se podría llegar a traducir en ganancias en fuerza y ganancias en hipertrofia si el estrés a nivel metabólico y el daño muscular llega a ser lo suficientemente grande. Entrenamientos como el heavy duty, que viene a ser, por ejemplo, entrenar a reventar un día con pesos altos y luego descansar totalmente, pues aquí lo estaríamos estimulando todo. Como es un entrenamiento pesado, estaría trabajando con la tensión mecánica y a nivel neural. Como es un entrenamiento que va hasta la fatiga absoluta, estaría metiendo el estrés metabólico y el daño muscular, y simplemente el descanso sería el tiempo para que el cuerpo pueda producir las adaptaciones, por lo que ahí se ve que puede llegar a funcionar. Luego los métodos de pirámide, ya sea ascendente o descendente, pues aquí tenemos igualmente, si es ascendente, quizás es un entrenamiento centrado en el estrés metabólico y va llegando a niveles de tensión cada vez más altos para tener ese estímulo de tensión mecánica, pues siempre que todas las series, por ejemplo, se realicen al fallo, entonces tenemos que son entrenamientos que pueden acumular mucha fatiga, lo que es en la subida. En la punta de la pirámide está garantizando lo que es una tensión mecánica al utilizar cargas más altas, y luego lo que es en la bajada está metiendo más estrés metabólico. Entonces aquí, por ejemplo, podría ser interesante para entrenamientos de hipertrofia. Por otro lado, la pirámide invertida, que es, por ejemplo, empezar con cargas altas e ir bajando las cargas, o incluso meter lo que es otra subida, pues si es, por ejemplo, solo empezar con cargas altas y bajar, pues ya hacer un entrenamiento para que esa primera parte, que en principio podría funcionar para mejorar en la fuerza, y luego le mete el estrés metabólico para trabajar más o menos toda esa parte de estrés metabólico, después de tener garantizado la tensión mecánica. Lo que es el entrenamiento en oleada, lo que es subidas y bajadas, si por ejemplo lo hacemos con cargas al fallo, por decir que empiezas con 10 reps, luego haces 8, luego haces 6, bajas a 8, bajas a 10, subes a 8, subes a 6, entonces como veis es alternar estrés metabólico con tensión mecánica, por lo que puede ser también interesante lo que es para la parte de hipertrofia. Entrenamiento de 10×10, pues tenemos aquí un gran estrés metabólico. Entrenamientos HIIT, aquí por ejemplo estamos metiendo un grandísimo estrés metabólico que puede producir adaptaciones en la mejora de la captación de energía. Los ANRAP, que vienen a ser as many reps as possible, todas las repeticiones que puedas llegar a realizar, siempre que se realicen estos ejercicios con el gesto bien realizado, puede llegar a producir mayor eficiencia con el gesto técnico, y dependiendo de las diferentes cargas, pues el principio van a tender a producir mayor estrés metabólico. Pero por ejemplo, si haces un ANRAP de, por ejemplo, 20 minutos con 200 kilos en peso muerto y haces 10 repeticiones, pues sigue siendo un ANRAP y que está en rangos de fuerza. Entonces, como veis, no todo es blanco-negro, depende de muchas variables. Luego, por ejemplo, ya pasando a lo que es a los que denomino mis métodos, o los métodos que suelo utilizar más. A ver, en cuanto a hipertrofia, cuando entrenaba hipertrofia hace muchos años, el método que solía utilizar era un método de conglomerados, o sea, de clústeres y al fallo. Tendría a usar cargas muy altas en las que realizaba esas series al fallo y hacía descansos cortos que me diesen tiempo suficiente a descansar para hacer más repeticiones y de esa manera meter más estrés metabólico. Entonces, por decir, queremos mejorar, por ejemplo, la fuerza en press de banca y queremos mejorar la hipertrofia, entonces, si solo nos hacemos 4 o 5 repeticiones con 100 kilos en press de banca, entonces iría, por ejemplo, al fallo, descansaría unos 10 segundos, o sea, haría 5 repeticiones, descansaría unos 10 segundos, iría a hacer otro fallo y a lo mejor se puede hacer, yo que sé, 1 o 2 repeticiones y ya hace un total de 7, descansaría otros 10, 15, 20 segundos y luego se haría otro fallo más, y esta parte de los fallos pues dependerá de lo eficiente que uno sea, porque como veis, la tensión mecánica es suficientemente alta para producir adaptaciones en fuerza, el estrés metabólico, mientras más repeticiones puedas hacer, va a tender a ser mayor y el cuerpo se va adaptando a nivel neuromuscular y también a nivel metabólico. Yo, por ejemplo, con este método lo que notaba es que podía tener a corto plazo buenos avances en fuerza, luego solía entrar en meseta en fuerza, pero se mejora mucho la capacidad de recuperación, en plan de, por ejemplo, con el tiempo, imagínate que a los 2-3 meses, pues ya luego hacer, por ejemplo, esa serie, en vez de con 100,
con 110 y hacer con 110 esas 5 repeticiones, después del descanso de 10 segundos, a lo mejor hacer 3 y a lo mejor metirte incluso un par de fallos más haciendo repeticiones, porque el cuerpo se va siendo eficiente haciendo repeticiones con fatiga. Pero como os digo, con este método progresaba en masa muscular, los fallos óptimos lo veía en 3-5 fallos, intenté incluso llegar a más de 7 fallos y seguía haciendo repeticiones, pero no lo veía eficiente, y más o menos si es posible que el cúmulo total de repeticiones entre los fallos, o sea, la suma, sean entre 8 y 12 repeticiones más o menos. Entonces así es como lo hacía. Luego el otro método que utilizo, que este es el principal método que utilizo cuando entreno a otras personas si quieren simplemente mejorar su capacidad física, o sea, lo que es por salud, mejorar el rendimiento en general, sin nada específico, es una combinación entre el HIIT y el AMRAP. Por eso antes comenté que lo que es el método Wilbur puede funcionar, porque yo también trabajo con tiempo. O sea, yo muchas veces prefiero trabajar bajo el tiempo de ejecución más que por repeticiones, porque así la persona está concentrada en hacer las repeticiones y en hacerlo lo mejor posible y en hacer la mayor cantidad posible. Simplemente, si se hacen demasiadas repeticiones, según los resultados, se van progresando por las cargas. Es por decir, planteo un entrenamiento HIIT muy similar a los entrenamientos que os he puesto de entrenamiento en casa en el canal. Como veis, no pongo ninguna repetición, lo digo por tiempo y simplemente os digo que si os cuesta poco, pues subid de nivel y ya está. Entonces, ¿quiero mejorar fuerza? Pues si, por ejemplo, me doy un minuto de ejecución para realizar todos los ejercicios, si me estoy haciendo, por ejemplo, 10 repeticiones, es que quizás las cargas no sean lo suficientemente altas para mejorar esa parte de fuerza. ¿Quiero mejorar hipertrofia? Pues si por decir estoy haciendo solo 1 a 3 repeticiones en 1 minuto, 45 segundos o 72 segundos, los tiempos de hipertrofia suelen ser entre 45 y 72 segundos más o menos, lo que es el tiempo bajo tensión normal que se suele buscar. Entonces, si me estoy haciendo muy pocas repeticiones o demasiadas, ¿qué es lo que pasa? Pues que luego calibro la carga y simplemente me centro en hacer las repeticiones y así progreso con las cargas. ¿Que quiero trabajar más aspectos de lo que es metabólicos, hacer más repeticiones? Pues si por ejemplo me hago pocas repes, pues simplemente bajo cargas para hacer más repes. Entonces, como veis, sería analizar correctamente cómo se está progresando con las diferentes cargas para de esa manera utilizar este método usando el tiempo de ejecución. Luego, otro método, por ejemplo, que uso en fuerza, que viene a ser el de singles y el de supramáximas. Entonces, las singles vienen a ser solo trabajar a una repetición y las supramáximas es entrenar con cargas superiores a la carga máxima. Entonces aquí, por ejemplo, las supramáximas puede trabajarse con un defecto de la técnica. Por ejemplo, si tú quieres mejorar el press militar y tu press militar máximo está, yo que sé, en 80 kilos, la supramáxima podría ser trabajar con 90 kilos haciendo push press y aguantando la negativa, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos en estos casos? Pues tenemos una grandísima tensión mecánica que va a exigir muchísimo al sistema nervioso central. Entonces, esto serían adaptaciones en la correcta coordinación y reclutamiento de las diferentes fibras y los músculos del cuerpo. Pero como es un entrenamiento muy exigente, produce mucha fatiga a nivel central y no se pueden hacer muchas repeticiones ni trabajar a mucho volumen, básicamente porque el cuerpo no puede más. Luego, otro de los métodos que utilizo, muy parecido al que os he comentado, al HIIT o al AMRAP, es repeticiones a contrarreloj. Y aquí, por ejemplo, cuando lo hacía era de, bueno, voy a hacer, por ejemplo, repeticiones con 90 kilos en 2 tiempos, voy a hacer todas las repeticiones, es muy parecido a lo que es un AMRAP, que pueda en 15 minutos, y llevo el registro de cuántas repeticiones voy haciendo entre entrenamiento y entrenamiento con esas cargas, y simplemente si por ejemplo empiezo haciéndome un total de 15 repeticiones y luego con el tiempo me puedo hacer 20, si el margen de repeticiones que quiero mantener es de 15, entonces le subo las cargas porque mi cuerpo está produciendo adaptaciones. Y por otro lado, aunque esto no son métodos, cosas como la calistenia puede llegar a funcionar, por ejemplo, para mejorar fuerza. Pues como ya os he comentado, siempre y cuando los ejercicios produzcan tensiones lo suficientemente altas, pues perfectamente puede mejorar lo que es la fuerza. Puede, por ejemplo, la calistenia mejorar también la hipertrofia. Pues mientras produzca esa tensión mecánica y ese estrés metabólico, que produzcan ese daño muscular, es perfectamente factible que pueda producir tanto fuerza como esa hipertrofia. Entonces, en este caso de la calistenia, ¿cuál vendría a ser el problema? Aunque realmente es un problema falso, porque existen los lastres, que realmente como el peso corporal es en cierta medida limitado, por decirlo de alguna manera, si se dominan demasiado los ejercicios y ya sé que esa carga relativa sea inferior, como no se progresan con las cargas, entonces, por ejemplo, las ganancias en fuerza se pueden ver comprometidas. Pero como os digo, eso se puede compensar añadiendo lastres, quitando puntos de apoyo o con otro tipo de características que quizás pueden estar más enfocadas en el rendimiento, que es metiendo ejercicios pliométricos como pueden ser los de saltos. Y aquí es donde voy a dar un ejemplo con un ejercicio que no se engloba como calistenia, pero yo lo metería en programas de calistenia para trabajar en tren inferior, que es por ejemplo los sprints de 50-60 metros. En principio, un sprint de 60 metros que no estás levantando pesas puede mejorar tu fuerza en el tren inferior. Sí, porque las cargas que estás produciendo y las contracciones que estás produciendo son contracciones máximas que tienen adaptaciones
conexiones a nivel neuromuscular y que pueden producir esta tensión mecánica, igual con cosas con pliometría. Entonces, como veis, con este enfoque final que le das cierre ya al vídeo, como estamos viendo, hay 20.000 maneras de enfocar lo que es el entrenamiento, 20.000 maneras de diseñar los diferentes planteamientos de entrenamiento, que básicamente casi lo único que hay que garantizar es que los estímulos estén realizándose correctamente con respecto a las adaptaciones que queremos llegar a conseguir. Y a partir de ahí, mientras veáis que estáis progresando, podéis hacer 20.000 millones de métodos diferentes, 20.000 variables de entrenamiento diferentes y más que, como os he dicho, cada persona es un mundo y lo que para uno funciona, para otra persona puede no funcionar. Esto viene a ser todo. Espero que el vídeo os haya sido de ayuda o que por lo menos os hayáis entretenido un rato. Un saludo y hasta otra.